La persecución a los opositores del régimen de Nicolás Maduro ha estado presente a lo largo de los años. Y poner tras las rejas a sus detractores ha sido parte del macabro proceder del chavismo para silenciar a sus opositores. Desde distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos ha sido una constante el llamado a la urgencia de actuar ante el terrorismo del régimen contra los venezolanos y la exigencia de la libertad inmediata de todos los prisioneros políticos. Base razonable para creer que desde al menos abril de 2017 han cometido crímenes contra la humanidad de encarcelamiento u otra privación severa de la libertad física. Así está escrito en los expedientes de la Corte Penal Internacional: detenciones arbitrarias por razones políticas, una práctica sistemática en Venezuela. También la misión independiente de la ONU de determinación de los hechos en Venezuela develó las aberraciones cometidas contra los presos políticos y sus familiares. Actos de tortura sexual como desnudez forzada, amenaza de violencia sexual y aplicación de electricidad en los genitales. Estos métodos han sido empleados contra los detenidos durante sus interrogatorios o como castigo por su afiliación política a la oposición, sea real o percibida. Meter presos a sus rivales fue una macabra estrategia del régimen de Maduro desde sus primeros días. Los casos iniciales quizá más sonados: Leopoldo López en 2014 y Antonio Ledesma en 2015. Luego de años sometidos a encierro y torturas, ambos terminaron en contra de su voluntad exiliados. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela. El paso de los años, un constante empeoramiento de las técnicas de tortura y ejecución con los prisioneros políticos. En 2018, el concejal Fernando Albán apareció muerto como si hubiese caído desde el piso 10º del SEBIN. Sus familiares y su partido denunciaron que fue lanzado, cruelmente asesinado. En 2020 fue detenido de manera injustificada el periodista Roland Carreño. No era el primer caso, pero sí uno de los más notorios de persecución a la prensa. Las detenciones arbitrarias de Maduro fueron a más y estuvieron dirigidas a antiguos aliados convertidos en contradictores. El caso del general Raúl Isaías Baduel tuvo el peor desenlace en 2021. Luego de 4 años detenido y torturado, Baduel terminó muerto en la cárcel, asesinado, denunciaron sus familiares. Militares, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, periodistas, activistas, personas del común, amas de casa, menores de edad, ningún perfil de venezolano tenía libertad en la Venezuela de Maduro. 2024 fue el año más crítico en el recrudecimiento de la detención como arma contra los rivales de Maduro, en 2 etapas. Antes de las elecciones, figuras de la academia como Rocío San Miguel fueron llevadas a prisión sin razón, y figuras de la política como Dignora Hernández también. Antes de las elecciones del 2024, el mundo conoció una nueva manera del régimen de encerrar a sus rivales: el asedio. Cercanos colaboradores de María Corina Machado estuvieron por meses cercados y amenazados por el régimen en la embajada argentina en Caracas, hasta cuando ocurrió la Operación Guacamaya. Las condiciones evidentemente inhumanas, pero al mismo tiempo entender que fue una embajada que se convirtió en cárcel. Y después de las elecciones quizá llegó un momento peor. El círculo político y de base ciudadana de María Corina Machado, incluso ella misma, sufrieron la peor arremetida del régimen de Maduro, con atropellos cada vez más descarados. Cayeron en manos del régimen Perkins Rocha, Biagio Pilieri, Freddy Superlano, Williams Dávila, Juan Pablo Guanipa y tantos más. La persecución y cárcel alcanzó a centenares de anónimos activistas de la oposición que recogieron las actas el 28 de julio. Las cárceles de Maduro fueron su destino sin sentido. El propio presidente electo Edmundo González fue obligado a abandonar Venezuela.
atropellos que empezaban a ser vistos en vivo y directo, como la detención de la dirigente cívica María Oropesa, quien transmitía en sus redes sociales mientras llegaban a detenerla los hombres de Maduro. Pero esto que están haciendo no sé. O como este otro caso en 2025. Toditos tienen hijos, toditos tienen hijos. Así era detenido por las fuerzas oscuras de Maduro el activista Lewis Mendoza en el estado Trujillo. De nada valió el escalofriante llanto de su niña de 9 años implorando que no se lo llevaran. Mi hija está pues devastada. Ella dice que le robaron su infancia por lo que vivió en la detención de su padre. También en 2025 la familia del presidente electo padeció el horror de las detenciones arbitrarias. Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, fue detenido en enero y 11 meses después de una situación de desaparición forzada, fue condenado a 30 años de cárcel, sin juicio y sin culpas. No son solo ellos los mencionados aquí, son más de 1000 los seres humanos que en la Venezuela de Maduro perdieron su libertad. A ellos, a su sacrificio forzado, a todos, con este inacabado informe, queremos reconocer. Detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones que viven alrededor de decenas, centenares de familias en Venezuela, Caco, todavía, después de que se ha capturado o ha sido capturado Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. ¿Qué viene para estas familias? ¿Hay una luz de esperanza? Harriet, es que este es el otro expediente criminal que toca al régimen de Nicolás Maduro, que nada tiene que ver con el tema del narcotráfico y el narcoterrorismo, por lo que es acusado por la justicia de los Estados Unidos, sino su responsabilidad en esto de torturas, de separar familias, de asesinar a presos políticos en prisión. Por eso también está siendo procesado el régimen de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Ojalá, claro, obviamente cuando está detenido, cuando lo ven en prisión, cuando lo ven esposado, obviamente que las familias venezolanas que han sufrido esto en carne propia están recibiendo un alivio, un desahogo, están respirando mejor al ver a su captor, a su criminal, a su agresor allí en la cárcel de Nueva York. Así es, Carlos Eduardo, delitos que además no deben quedar en la impunidad. Teniente José Ángel Rodríguez, lo saludamos, él nos acompaña en este momento desde algún lugar de los Estados Unidos, un militar venezolano en el exilio. Fue prisionero de la dictadura de Nicolás Maduro. Usted también fue víctima, fue torturado por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo recibe usted, teniente, esta noticia de la captura de Nicolás Maduro durante las últimas horas? Bienvenido aquí al informativo de NTN 24. ¿Cómo está, señorita Harriet? Buenas tardes. Sí, por aquí estamos todavía tratando de llevar esto a cabo, de exigir la liberación de los presos políticos, como ya lo había mencionado en el transcurso de su programa y bueno, es una lucha constante que se tiene, y ahora que Nicolás Maduro se encuentra detenido aquí en los Estados Unidos, pues la principal exigencia que hay es la inmediata liberación de los presos políticos. Teniente, ¿lo imaginaron ustedes que esto iba a ocurrir? ¿Que fuerzas extranjeras iban a capturar a Nicolás Maduro, que lo veríamos ingresar a una prisión federal en el estado de Nueva York? Mira, hace poco más de un mes estuve con ustedes aquí mismo, pero en el programa de la noche, y estábamos hablando de lo que era cómo terminaría este proceso, cómo terminaría este movimiento militar de Estados Unidos en el Caribe. Y una de las cosas que acaté allí en ese momento y que hoy termina por cumplirse son que Estados Unidos, desde que comenzó la periodización de este conflicto, él estaba utilizando todos los medios de persuasión posibles antes de llegar al uso de la fuerza letal, como lo fue el día de ayer. Entonces simplemente estábamos esperando, no por información que pudiésemos tener de adentro, sino que por la cadena de eventos que venían sucediendo, estábamos esperando pues que este desenlace terminara de la manera que terminó ayer, y aunque no fue tan traumática como quizá, o tan expansiva como quizá yo pude haberme imaginado en algún momento,
pero que este desenlace iba a ocurrir, pues traía ya sus pasos continuos que determinaban que esto iba a terminar de la manera que terminó ayer. Incluso un poco aún más letal. Sí, teniente, también quiero preguntarle algo, y es justamente sobre la situación de su familia, teniendo en cuenta que usted, aunque está en el exilio desde hace ya varios años, varios meses, huyendo pues precisamente del terror del régimen venezolano, él mismo se ha venido ensañando contra sus seres queridos, contra sus familiares, sus hermanos, sobrinos, padres, incluso. ¿Usted sabe la situación de ellos hoy en día? ¿Dónde están ellos? ¿Están detenidos? ¿Están desaparecidos? Al día de hoy, ¿qué ha pasado con ellos? Bueno, mis familiares, al igual que otras familias que están sufriendo persecución por parte del régimen venezolano, en este momento pues no tenemos ningún tipo de información de acuerdo a la situación o debido a la situación que pasó ayer. Pues cerraron todos los accesos de comunicación posibles, cerraron todas las vías de información posibles, se encuentran totalmente custodiadas las sedes de reclusión de presos políticos y estamos esperando, ya varios familiares de otros presos políticos se han acercado hasta las sedes de los centros de reclusión y de tortura del régimen, pero no se ha tenido ninguna información de ellos hasta el momento, incluso... según me informan, el propio director de Senapromil, que es el Centro Nacional de Procesados Militares, se encontraba desaparecido el día de ayer, no contestaba los teléfonos ni nada, entonces hasta esta hora no sé si ya tuvieron contacto con él, pero el propio director del Senapromil no se encontraba disponible el día de ayer. Teniente, ¿cuál fue el pecado que a la luz de los ojos del régimen de Nicolás Maduro cometió José Ángel Rodríguez para convertirse en blanco de la persecución? Bueno, yo desde el 2017 junto con otros compañeros empezamos a conspirar junto con el general Ángel Vivas Perdomo. Luego de allí en un intento fallido nuestro nos capturaron, nos enviaron al DIGESIN, luego a Ramo Verde, posteriormente nos escapamos de la cárcel junto con el compañero Ronald Ojeda. Luego nos fuimos a Perú. En Perú decidimos volver a Venezuela, la operación Aurora. Luego de allí nos replegamos otra vez hacia Perú. Ronald decide irse a Chile, donde es asesinado por órdenes del régimen venezolano, y yo me vengo a Estados Unidos, pero es una sucesión de eventos que hemos venido desarrollando quizás y con influencia dentro de la institución militar desde el 2017, lo cual ha molestado al régimen o incomodado porque a través de estos contactos con personal militar dentro de Venezuela, pues se han logrado hacer cosas dentro de la estructura del régimen, y lo cual ha llevado que la frustración por no capturarme a mí o a otros compañeros es lo que conlleva la persecución que está en contra de mi familia. Teniente José Ángel Rodríguez, militar venezolano en el exilio, ¿a qué tipo de torturas fue sometido usted y sus compañeros, en ese caso también el teniente Ronald Ojeda, asesinado en Chile por el régimen venezolano, según lo han dicho incluso las mismas autoridades de ese país? Mira, cuando estábamos en el DIGESIN, el régimen venezolano, el director en ese momento era el coronel Franco Quintero, en ese momento también Gran Artiaga era mayor, no era coronel. Tenían un centro de torturas que funcionaba en los sótanos de la DIGESIN, que se encuentra en Boleita Norte, en la ciudad capital, al mismo tiempo que contaba con varias casas de seguridad distribuidas en toda Venezuela, pero en Caracas en ese tiempo funcionaban varias de ellas. Y cuando al momento que fuimos capturados en los sótanos del DIGESIN, bueno, habían personal que se dedicaban de manera ensañada, desproporcionada y como si tuviesen algún tipo de gusto por lo que hacían, guiado por personal cubano que trabajaba allí en el DIGESIN, en el Departamento de Investigación en el sótano. Allí podíamos ser sometidos a descargas eléctricas, a golpes, pero con un tipo de tortura que asegurara que infringía dolor, pero no dejara huellas visibles en ese momento. También fuimos encapuchados durante 11 días, nos colocaron gas lacrimógeno en la cara y fuimos encapuchados durante 11 días. Fuimos esposados en unos tubos, la supresión del sueño fue otra, tortura psicológica porque llamaban a nuestros familiares en el mismo momento que nos estaban torturando para que ellos escucharan y vieran lo que nos estaban haciendo. La privación del sueño fue otro tipo
tortura, la falta de alimentación, el encierro en espacios bastante confinados y un sinfín de torturas que pudimos sufrir, unos más que otros, unos con más ensañamientos que otros, pero que al fin lo que buscaban era someter la moral, la dignidad y la convicción de las personas que allí estábamos aprendidas. ¿Cuál era el papel de ese oficial Granco Arteaga, si no me equivoco, ese es el apellido, allí en la Dirección de Contrainteligencia Militar? Mira, en ese tiempo él no tenía un papel preponderante muy alto, era mayor en aquel tiempo dentro de la DGCIN. Habían otras figuras que tenían mayor peso que él dentro de la DGCIN, como el capitán, en aquel momento capitán, ahorita debe ser teniente coronel, Blanco Hurtado, estaba el teniente de navío Abel Angola, el teniente Flemby, que eran quienes controlaban la parte operativa de la Dirección de Investigaciones de allí, pero Granco estaba en un carácter más, digamos, pasivo a lo que se encuentra en este momento. No estaba direccionado a la tortura de los que allí estábamos, sino en la búsqueda y supresión de agentes distractores, pero que luego de eso Teniente José Ángel Rodríguez, tenemos entendido... Sí, le estamos escuchando. Tenemos entendido que usted... Sí, bueno, luego... Sí. Siga, continúe, teniente. No, bueno, y él se encargaba lo que era lo de la búsqueda y captura de personal que estaba conspirando en contra del régimen, pero no tenía un papel en ese momento del rol que tiene ahorita, hasta luego de lo que fue la captura y el asesinato de Óscar Pérez y su equipo, que es donde se desata todo esto. Teniente José Ángel Rodríguez, tenemos entendido además, según lo que usted ha relatado, que justamente el régimen en algún momento los reunió, por decirlo así, en una celda muy pequeña también, con prisioneros políticos venezolanos, con quienes tuvieron ustedes oportunidad de estar ustedes encerrados y qué tuvieron que vivir ellos también, o cómo compartieron mejor ustedes ese infierno que les impuso la dictadura venezolana. Mira, nuestra causa eran 12 compañeros militares, entre superiores, compañeros y subalternos, éramos 12 que estábamos allí. Fuimos trasladados a Ramo Verde, ahí compartimos celda, centro de reclusión y tortura, como por ejemplo con el capitán Heredia, quien se encuentra ahorita, que fue capturado en el momento en que Ronald Ojeda se escapó, con el coronel Somacal. Luego nos envían hacia Ramo Verde, allí pudimos compartir presidio como por ejemplo con Leopoldo López. También estuvo 2 días, estuvo allí también Antonio Ledesma y luego fue devuelto otra vez a casa por cárcel. Allí estaba en aquel momento mi general, también fue otra figura emblemática de los que estaban detenidos en aquel momento. Todos los que estaban capturando en las protestas en el año 2017, todos eran enviados allí a Ramo Verde, y todos los que estábamos por delitos políticos, por decirlo así, y por las protestas, éramos enviados a un mismo espacio físico dentro de la celda, dentro del Ramo Verde, aislado totalmente del resto de la población, y llegamos a compartir una celda de 5 metros por 5 metros hasta 30 personas. Dormíamos hacinados en el piso y bueno, la tortura que había allí era bastante fuerte. El DGCIN iba por lo menos una vez a la semana allí, bueno, a hacer estragos con el personal que nos encontrábamos recluidos en ese momento. Fueron una de las figuras con la que pude compartir desafortunadamente presidio, además de, por ejemplo, el coronel Gámez, que es otra persona que ha sufrido bastante torturas dentro del DGCIN. En pantalla el teniente José Ángel Rodríguez, el militar venezolano en el exilio, ex prisionero de la dictadura de Nicolás Maduro. Gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.